En el sombrío después de la devastadora batalla de Stalingrado, donde el poder del ejército alemán sufrió un golpe paralizante, el mundo observó con la respiración contenida mientras las mareas de la guerra parecían listas para aplastar a la Alemania nazi bajo el peso de la supremacía soviética. Sin embargo, entre las cenizas de la derrota, un hombre emergió como un faro de esperanza para las fuerzas alemanas en batalla, el mariscal de campo Erich von Manstein. Mientras el polvo se asentaba sobre los restos carbonizados de Stalingrado, los ojos del mundo se volvieron una vez más hacia el frente oriental, donde el destino de las naciones pendía de un hilo. Fue en este crisol de guerra, entre las llanuras cubiertas de nieve y los campos de batalla empapados de sangre de Kharkov, donde von Manstein orquestó una campaña audaz y atrevida, desafiando las probabilidades y resucitando la fortuna alemana al borde del colapso. Únete a nosotros mientras nos adentramos en la apasionante historia de Kharkov 1943, donde el genio estratégico de von Manstein y su inquebrantable determinación insuflaron nueva vida a la máquina de guerra alemana, ofreciendo un atisbo de esperanza en la oscuridad de la derrota. De las cenizas de Stalingrado surgió un fénix de proeza militar, mientras von Manstein se dispuso a reescribir la historia y recuperar la gloria perdida para el Tercer Reich. Para enero de 1943, la otrora invencible Wehrmacht alemana se encontraba en una posición precaria, tambaleándose bajo el implacable asalto del Ejército Rojo a lo largo de un vasto frente ruso de 175 millas. La reciente caída de Stalingrado, que se cobró la vida de unos 600.000 hombres después de una lucha agotadora de varios meses, arrojó una sombra de desesperación sobre las fuerzas alemanas. El viaje del Ejército Rojo había sido nada menos que extraordinario, comenzando con la crucial batalla de Stalingrado y culminando en un avance implacable a través de dos grandes ríos cubriendo unas asombrosas 500 millas en los extensos paisajes del sur de la Unión Soviética. Sin duda, se erigió como una de las campañas militares más exitosas de la historia. Agravando la grave situación, se cernía una ofensiva rusa de dos frentes, dispuesta a cercar y aniquilar un grupo de batalla alemán de incluso mayor magnitud que las trágicas bajas sufridas en Stalingrado, peligrosamente cerca de su cuartel general, situado a lo largo del río Don. La afirmación de Hitler a su preocupado personal durante el caso Azul de que el ruso está acabado resultó ser nada más que retórica vacía. A pesar de sus afirmaciones, las fuerzas rusas no estaban cerca de ser derrotadas. En cambio, avanzaron con una furia imparable. Desde el cuartel general del Führer, se hizo una llamada al hombre que sus compañeros oficiales consideraban el mejor comandante de toda la Wehrmacht. Era la hora decisiva en el este, el momento de Manstein había llegado. Al llegar el año 1943, la situación en el sur de Rusia era muy desfavorable para los alemanes. Más allá del asedio en curso de Stalingrad, el grupo de ejércitos Don, al sur del grupo de ejércitos B, enfrentaba grandes desafíos para repeler los implacables asaltos del Ejército Rojo. Agravando el problema estaba la presencia de aliados del eje poco fiables que mantenían muchas secciones del frente, lo que hacía que todo el frente de batalla del eje fuera vulnerable a la desintegración. Con divisiones de Panzer alemanas insuficientes para contener la marea del masivo Ejército Rojo en todos los frentes simultáneamente, solo podían ser empleadas como brigadas de bomberos, desplegadas apresuradamente para repeler los ataques entrantes en puntos críticos. A principios de febrero, los alemanes se encontraron en una postura puramente defensiva, priorizando la desaceleración de los armamentos soviéticos en lugar de apuntar a victorias decisivas. Las órdenes de Hitler a sus generales agravaron la situación, exigiendo que mantuvieran su posición a toda costa. Alimentado por la ira por la derrota en Stalingrado, insistió en que cada pulgada de suelo se disputara ferozmente. Sin embargo, este enfoque rígido privó a los alemanes de una de sus fortalezas más potentes, una combinación experta de fuego y maniobra.
el mariscal de campo Erich von Manstein se encontró enfrentando este desastre. Manstein, considerado uno de los estrategas y comandantes más brillantes de la Wehrmacht alemana, asumió el mando del Grupo de Ejércitos Don, luego renombrado Grupo de Ejércitos Sur, a fines de noviembre de 1942, con el objetivo principal de rescatar al Sexto Ejército de Paulus. Ante el implacable asalto de las divisiones soviéticas, las principales preocupaciones de Manstein se desplazaron a prevenir el colapso de todo el ejército alemán en Rusia. Manstein poseía una experiencia incomparable en la guerra móvil moderna, especialmente en la utilización efectiva de tanques. Su perspicacia estratégica le permitió superar en pensamiento y maniobras a sus oponentes con la precisión de un gran maestro de ajedrez, ya que el ajedrez era una de sus grandes pasiones y obsesiones. Los compañeros de armas de Manstein lo aclamaban como un maestro estratega. El general Alfred Huesinger, de la sección de operaciones, tenía a Manstein en alta estima, reconociendo su capacidad para lograr en una sola noche lo que a otros líderes militares les podría tomar semanas lograr. Incluso antes de la caída de Stalingrado, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva generalizada en territorio controlado por los alemanes, creando una brecha de 175 millas. A pesar de la grave situación, Manstein permaneció sereno y resuelto, creyendo que podía derrotar el ataque ruso. Sin embargo, para ejecutar su estrategia efectivamente, requería que Hitler revocara su directiva de mantener la posición a cualquier costo. A pesar del aprecio de Hitler por Manstein, cuando este último propuso grandes retiradas para prepararse para un contragolpe, Hitler rechazó rotundamente la idea. Sin desanimarse, Manstein tomó la extraordinaria y peligrosa medida de solicitar la presencia de Hitler en su cuartel general avanzado en Zaporozhye, Ucrania, ubicado a menos de 50 millas de la línea principal de contacto. Después de proporcionar a Hitler una visión general completa de los graves desafíos estratégicos y tácticos que se avecinaban y presenciar la amenaza inminente que representaban las fuerzas rusas en avance, Hitler finalmente cedió, otorgando a Manstein la autonomía para ejecutar su misión como él considerara necesario. Mientras tanto, el ritmo implacable del avance soviético comenzó a pasar factura, desgastando sus fuerzas con el tiempo. A medida que las fuerzas soviéticas comenzaban a mostrar signos de fatiga, las tropas de Manstein estaban pasando por un proceso de consolidación y refuerzo. Lo que antes eran pequeños grupos, ahora se estaban convirtiendo en ejércitos provisionales, formaciones multicorps dirigidas por quien estuviera disponible, igual que antes. El ejército provisional Holland ocupaba ahora la posición antes ocupada por el Sexto Ejército, mientras el ejército provisional Frederick Pico tomó el territorio que una vez ocupó el Octavo Ejército italiano. Mientras tanto, el ejército provisional Lance establecía un comando móvil centrado en Kharkov, la cuarta ciudad más grande de la Unión Soviética. A pesar de la falta de personal administrativo, artillería y transporte, estas formaciones se habían beneficiado de meses de esfuerzos colaborativos, fomentando un sentido de confianza entre las filas. Además, la renovación alemana se vio reforzada por la llegada de refuerzos del frente interno, el segundo cuerpo de Panzer SS, compuesto por 3 divisiones recién formadas rebosantes de nueva mano de obra, equipo avanzado y una confianza en sí mismos inquebrantable. De suma importancia eran las unidades de élite dentro del mando de Manstein, incluyendo las reverenciadas divisiones Waffen-SS como Leibstandarte SS, Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf y Weichengang, junto a la estimada división Heer Großdeutschland. En medio de la sobreextensión soviética y un resurgimiento de las fuerzas alemanas, era el momento de brillar de Manstein. Aunque dio la bienvenida al refuerzo del segundo cuerpo de Panzer SS a su grupo de ejércitos, la pura superioridad numérica de los soviéticos aún superaba a sus propias fuerzas. En los días siguientes, el primer ejército Panzer asumió posición en el flanco izquierdo de Manstein.
Una semana después, el cuarto ejército Panzer, liderado por el general Hermann Hoth, se unió a la línea a la izquierda del primer ejército Panzer. Bajo el liderazgo de Manstein, toda la formación alemana, consolidada y renombrada como Grupo de Ejércitos Sur, ahora miraba hacia el norte, enfrentando a los ejércitos soviéticos en avance que se dirigían hacia los cruces del río Dnieper. Las apuestas eran inmensas. Si los soviéticos llegaban primero a los puentes del Dnieper, podrían potencialmente atrapar a toda la fuerza de Manstein en la orilla oriental del río. Después de perder un ejército completo en Stalingrado, los alemanes enfrentaban la sombría perspectiva de un escenario de Super Stalingrado en todo su frente sur, amenazando el resultado de la guerra. Sin demora, el mariscal de campo entró en acción, emitiendo órdenes y maniobrando sus tropas para la inminente contraataque. Manstein ideó un plan estratégico, en el que dos fuerzas alemanas considerables mantendrían sus posiciones en los flancos extremos izquierdo y derecho, mientras que las tropas en el centro realizarían una retirada táctica, aparentemente cediendo terreno a las fuerzas rusas avanzadas. Además, posicionó una formidable fuerza de panzers lista para lanzar un contraataque en el flanco de los rusos una vez que alcanzaran un punto predeterminado de avance. Mientras tanto, los rusos permanecían ajenos a la verdadera intención detrás de las retiradas ordenadas por Manstein. Para ellos, el movimiento de las tropas alemanas parecía no ser más que otro en una serie de retiradas que habían comenzado durante la batalla de Stalingrado. Al presenciar cómo cuerpos enteros y divisiones de los ejércitos alemán y del Eje retrocedían ante el avance del ejército rojo, los rusos se volvieron cada vez más seguros de sí mismos y se lanzaron audazmente a cada enfrentamiento. Esta confianza inquebrantable era precisamente lo que Manstein había anticipado y aprovechado en sus cálculos estratégicos. El 21 de febrero de 1943, el destacamento del ejército de Manstein-Hallet y el primer ejército Panzer se mantuvieron firmes contra los asaltos rusos a lo largo del río Meuse, al noreste de la ciudad de Stellino. Posicionado al noroeste, el cuarto ejército Panzer se preparaba para el inminente contraataque. Por su parte, el 48 o Cuerpo Panzer, con 5 divisiones Panzer, sostenía el otro flanco del plan estratégico de Manstein. Los rusos avanzaron implacablemente, presionando donde los alemanes se retiraban, como lo habían hecho por semanas, caminando sin saberlo hacia la trampa meticulosamente dispuesta. Para los rusos, la estrategia para liberar Ucrania ofrecía la perspectiva tentadora de desmantelar el núcleo del ejército alemán y, con algo de fortuna, poner fin anticipadamente a la guerra. El alto mando soviético dirigió un asalto en el área de Kharkov, donde las fuerzas de Manstein estaban de guardia, empleando 3 embestidas principales a lo largo del eje Voronezh, suroeste-sur. El frente de Voronezh, que incluía las 40, 69 y terceras armadas de tanques, debía capturar Kharkov. Para el Stavka, esta operación representaba una persecución, aprovechando la supuesta retirada alemana desde Stalingrado. A mediados de febrero, los soviéticos avanzados lograron recapturar Kharkov. La inteligencia rusa había observado e identificado numerosas concentraciones de tropas alemanas que, como Manstein había anticipado, se malinterpretaron como preparativos para más retiradas. Como resultado, el alto mando ruso ordenó a sus tropas centrales avanzar hacia el oeste, cayendo sin saberlo en las trampas alemanas. Manstein había contado con que los rusos estuvieran completamente absortos en su avance y tenía como objetivo cultivar la impresión de que estaban persiguiendo a un adversario alemán desmoralizado. Basándose en encuentros previos, los altos mandos alemanes esperaban que a los rusos les costara adaptarse a cambios inesperados en el campo de batalla. 2 días después, los soviéticos se enfrentaron a la dura realidad de su miscalculación. El 21 de febrero, el cuarto ejército Panzer de Hoff desató un devastador contraataque.
Empujones coordinados, uno desde el sur encabezado por el 57º Cuerpo Panzer a la izquierda y el 47º Cuerpo Panzer a la derecha, y otro desde el noroeste, liderado por el 2º Cuerpo Panzer SSS, emboscó a los soviéticos desprevenidos desde múltiples direcciones, atrapándolos completamente desprevenidos. Las bajas alemanas durante estos primeros días fueron mínimas, contrastando fuertemente con las fuertes pérdidas sufridas por los soviéticos, quienes vieron la casi total destrucción de sus fuerzas de tanques y tropas. A pesar de enfrentar un asalto a gran escala y coordinado por los alemanes, el Stavka se negó rotundamente a reconocer la situación. En cambio, ordenaron al Sexto Ejército y al Tercer Ejército de Tanques del frente de Voronezh continuar su avance hacia el oeste. No preparados para batallas campales sostenidas, los dos ejércitos rusos pronto se encontraron con escasez de combustible y municiones, recursos esenciales para continuar la lucha. En un esfuerzo desesperado por abastecer a las tropas, el Stavka ordenó misiones de reabastecimiento aéreo de emergencia. Sin embargo, la Luftwaffe alemana, habiendo interceptado y descodificado las transmisiones rusas, esperaba a los aviones de transporte. Como resultado, la mayoría de los aviones fueron atacados y destruidos antes de que pudieran entregar su carga críticamente necesaria a las tropas asediadas abajo. Cuando la gravedad de la situación se hizo innegable, los comandantes rusos ordenaron tardíamente a la 69ª y a la Tercera Armada de Tanques que intervinieran y ayudaran al Sexto Ejército en problemas. Pero sus esfuerzos llegaron demasiado tarde, sin combustible ni municiones. Una de las principales unidades del Sexto Ejército, el Cuerpo de Tanques 25º, se vio incapaz de seguir luchando. En un estado de pánico, las tropas abandonaron su equipo e iniciaron una retirada desordenada. Las deficiencias tuvieron consecuencias devastadoras para las tropas del Ejército Rojo, lo que resultó en desastres en el campo de batalla. Al entrar en la batalla, los alemanes en contraataque enfrentaron una gran desventaja de 8-1 en personal frente a los rusos. Para el 6 de marzo, habían aniquilado o capturado exitosamente varias formaciones rusas grandes dentro del bolsillo de Kharkov. El costo de la batalla fue asombroso, con los rusos sufriendo pérdidas de más de 80.000 hombres, 600 tanques y 1.000 piezas de artillería y cañones de campo. Para el 15 de marzo, el ejército alemán reclamó una vez más el control de Kharkov, marcando una victoria significativa frente a una oposición desalentadora. Manstein había transformado lo que parecía ser una ruta inminente de los ejércitos rusos, avanzando en una victoria notable. En esta batalla, la sobreconfianza y la ambición excesiva de los rusos, alimentadas por éxitos anteriores, les llevó a prepararse de manera inadecuada para una lucha dura y a subestimar a su oponente. En contraste, los alemanes confiaron en la disciplina, la formación extensa y una evaluación sobria de la situación. Utilizando sólidos principios estratégicos y tácticos, lograron un gran éxito en el campo de batalla. Para finales de marzo de 1943, el riesgo inminente para las fuerzas alemanas había sido neutralizado. Con dos ejércitos alemanes avanzando hacia el norte y las fuerzas soviéticas en retirada, surgió la oportunidad de profundizar el golpe. El clímax de la campaña ocurrió cuando el segundo cuerpo de Panzer SS lanzó un feroz asalto sobre Kharkov. Tras 3 días de intensos combates callejeros del 12 al 14 de marzo, la ciudad fue liberada de las fuerzas soviéticas. Posteriormente, las tropas alemanas avanzaron menos de 50 millas al norte hasta Belgorod, capturando la ciudad el 23 de marzo. Sin embargo, para entonces, todo el frente había sucumbido a las condiciones fangosas del deshielo primaveral, dificultando enormemente cualquier movimiento adicional. Con el contraataque exitoso, Manstein se dio cuenta de que había infligido un daño significativo a los soviéticos. Tras soportar las tensiones del mes anterior, este instante le pareció liberador.
Elaborando un plan simple pero elegante, orquestó su ataque con un tiempo impecable y lo ejecutó con una precisión despiadada. Al final, logró lo que parecía imposible. Reinstaló el frente alemán en el sur, donde había sido roto por la catástrofe de Stalingrado. Aún más asombroso, restauró el frente a casi su posición al inicio de la campaña de 1942 antes de que se desarrollaran los devastadores eventos de Stalingrado. A pesar de la notable victoria de Manstein, no marcó el final del conflicto. En julio de 1943, la Wehrmacht inició la Operación Ciudadela, una ofensiva mal planificada y con desventaja numérica, dirigida a un saliente importante en la línea soviética cerca de Kursk. Las malas decisiones de Hitler en Kursk condujeron a una derrota en el verano de 1943 de la cual los alemanes nunca se recuperarían por completo. El triunfo alemán en la tercera batalla de Kharkov resultó ser crucial. Sin ello, el grupo de ejércitos sur enfrentaba la destrucción antes del verano de 1943, lo que llevó a perder territorios significativos en Ucrania para la Unión Soviética, potencialmente allanando el camino para que las tropas soviéticas llegaran a Berlín en 1944. La perspicacia estratégica de Manstein en esta batalla crucial prolongó la caída del Frente Oriental por un año. De hecho, la tercera batalla de Kharkov se destaca como el último gran triunfo del ejército alemán en el Frente Oriental. Su importancia es imposible de exagerar.